El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿Cuáles son los artículos aprobados en la Convención Constitucional con mayor incidencia en la productividad del país? ¿Qué alertas despiertan las normas económicas aprobadas para la nueva Constitución? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré de qué manera podrían influir las propuestas que quedaron en el borrador del texto constitucional en el desarrollo económico de Chile. En su última entrevista de prensa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que frente a la inquietud por el proceso constituyente y sus efectos sobre la inversión, los temas económicos estaban despejados. Así aseguró que no se encontraban en el texto aprobado de nueva Constitución normas que pusieran en riesgo proyectos ni inversiones. Esto, a su vez, fue complementado por los dichos del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien sostuvo que probablemente cuando salgamos de este proceso le va a dar más certezas a los inversionistas. Estas declaraciones abrieron una controversia con el economista y exministro de Trabajo y de Transportes, René Cortázar, quien en una carta a El Mercurio le respondió a Marcel, discrepando de su postura y argumentando que eran muchas las normas aprobadas por el Pleno que ponían en riesgo proyectos e inversiones. Con esto quedó en evidencia pública la discrepancia de dos figuras históricas de la exconcertación respecto a los efectos de las normas para los proyectos de inversión del país. Esta discusión cobra vital importancia dado que este sábado la Convención Constitucional terminó de redactar el borrador de nueva Constitución y ahora comienzan a operar las nuevas y últimas comisiones de la recta final de la Convención Constitucional, las de armonización, preámbulo y normas transitorias. Esto a puertas del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Pero entonces, ¿cuáles son algunas de las normas aprobadas en la Convención que podrían generar mayor incidencia en la productividad del país? Para Cortázar, el derecho de propiedad, que en el borrador de nueva Constitución establece un criterio de indemnización distinto al actual y suprime la frase de que sea el Estado el que debe pagar por el daño patrimonial efectivamente causado, reemplazándola por la necesidad de pagar un precio justo que no está definido, es un motivo de preocupación que deja espacio a la discrecionalidad y que no garantiza que el Estado pagará el valor de lo expropiado, lo que influirá en la decisión de quienes estén pensando invertir en Chile, porque además limitará el compromiso del Estado de pagar en efectivo al contado. También para el exministro, el eliminar la iniciativa exclusiva en materia de ley respecto a impuestos, gastos y seguridad social y permitir que los parlamentarios puedan tramitar proyectos de ley que afecten el gasto público, buscando a su vez la concurrencia presidencial, significaría que antes de terminar el proceso legislativo, los parlamentarios tendrían que presionar al gobierno para que avalara lo aprobado, lo que afectaría la responsabilidad fiscal. Y por último, Cortázar menciona el nuevo sistema político, que dada su conformación y su falta de contrapeso de poder con una Cámara de Diputados y otra Cámara de las Regiones, a su juicio constituiría una fuente permanente de inseguridad respecto de las reglas del juego futuras. Pero Cortázar no es el único que ha alertado sobre las consecuencias y el impacto económico que genera la aprobación del texto constitucional. De hecho, la semana pasada la agencia de calificación de riesgo Fitch advirtió que el proceso de nueva constitución en Chile ha elevado la incertidumbre política y económica, desalentando a los planes de expansión de las empresas, quienes han moderado sus estrategias de crecimiento en el país para buscar oportunidades en el exterior, lo que a su vez termina afectando el desarrollo económico y el empleo en Chile. La firma agregó que de aprobarse una nueva constitución, la implementación deberá ser respaldada por nuevas leyes, lo cual tomará tiempo y extenderá el periodo de incertidumbre. Y sostuvo que se afectarán el sector minero y forestal, disuadiéndolas de realizar inversiones grandes a largo plazo. Se refirió también a los cambios con respecto a la regulación del agua, asegurando que estos afectarían a las industrias agrícola, acuícola, minera y eléctrica. Y respecto al sistema de pensiones, dijo que los cambios en la nueva Constitución podrían afectar la capacidad de las empresas nacionales para obtener financiamiento en el mercado local.
Pero, ¿qué riesgos específicos hay respecto a lo aprobado en la Convención Constitucional? Respecto al nuevo Estatuto Minero, este sábado se rechazó una indicación que pretendía la estatización de la industria y se rechazó además un artículo que establecía que las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley y que los permisos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución lo serán de forma temporal, lo que había generado bastante ruido en las empresas, quienes habían advertido que con eso se precarizaba la minería. Así, si bien la industria valoró el resultado, advirtió que de todos modos el sector quedó expuesto a que una ley de mayoría simple pueda cambiar las condiciones en el futuro, por lo que se mantenía la incertidumbre. Y según las estimaciones de la Corporación de Bienes de Capital, la inversión minera retrocedería 2,3% este año en medio de un escenario de incertidumbre para el sector que estaría frenando la entrada de nuevos proyectos. También preocupa la especial protección que tienen los pueblos originarios en la nueva Carta Magna: Mapuche, Aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán y Selknam, quienes tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y a la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. En esto, el derecho a la reparación y a la restitución de tierras a los pueblos originarios ha sido especial foco de atención, que señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y donde se explicita además que el Estado deberá tener un mecanismo preferente de restitución de tierras a los pueblos indígenas, haciendo una distinción entre ciudadanos indígenas y no indígenas y generando mucha incertidumbre al respecto. Y en cuanto a la negociación colectiva, que asegura a los trabajadores tanto del sector público como del privado el derecho a la libertad sindical, que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga, y que corresponderá a los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial, se ha advertido que, al no hacer una distinción entre empresas, esta norma podría golpear especialmente a las pymes. También hay luz de alerta sobre la idea de garantizar la participación de los sindicatos en las decisiones de la empresa. Por último, hay que decir que de acuerdo al borrador de la nueva Constitución, una parte importante de las actividades económico-sociales del país estarían pasando a propiedad estatal, lo que también podría generar un efecto negativo sobre el crecimiento económico. ¿Y qué expectativas hay hacia futuro? Según distintas mediciones de opinión pública, mientras ha ido bajando la aprobación de la Convención Constitucional, también el rechazo por sobre el apruebo se ha ido consolidando en las últimas semanas. Por lo mismo, se ha planteado la necesidad de una tercera vía o un plan B para buscar una salida en caso de que se rechace el texto constitucional que se está redactando, pero para al mismo tiempo no volver a la Constitución del 80. Así, se ha hablado de generar un acuerdo político amplio para que, en el caso de que gane el rechazo, se inicie un nuevo proceso constitucional. Sin embargo, en la actualidad, tal y como está configurado el borrador, hay mucho temor e incertidumbre en relación al futuro. El cambio del sistema judicial a sistemas de justicia, el nuevo sistema político, el sesgo indigenista y la debilidad del derecho de propiedad son algunos de los aspectos que generan más temor y que podrían afectar la inversión. Especialistas consultados para la elaboración de este reportaje advierten que la falta de sentido de progresividad en el tiempo y la falta de generar plazos para introducir criterios técnicos y ajustarse a reconocer lo que ha funcionado bien respecto a la Constitución actual, además de estar introduciendo criterios que no conversan entre sí y que no apuntan a generar normas claras y definidas que sean flexibles, pero que a su vez limiten el poder del Estado en relación a los ciudadanos, girando desde un Estado subsidiario a uno social de derecho, con prominencia del Estado y el fin de la igualdad ante la ley, provoca que se cree una constitución identitaria que socava las bases de nuestra libertad económica y de emprendimiento en función de la protección a los pueblos indígenas que considera sus recursos, sus derechos y sus tierras. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.